Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es María Fernanda Gómez y voy a hacer la explicación de los ejercicios número 3 y número 9 de la guía. El ejercicio número 3 tiene el enunciado. Anualmente las plantas fijan por fotosíntesis el 1,9% de la energía solar que llega a la superficie terrestre. Conociendo que el total de la energía que llega a la superficie terrestre es 4 por 10 a la 18 megajoules al año, y además que 0,48 son los requeridos para producir un mol de oxígeno, debemos hallar el volumen de oxígeno producido por las plantas a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. También debemos hallar la cantidad en toneladas de carbono al año. Entonces, para resolver este ejercicio, separamos los datos. Los datos que nos dan son que 1,9% es la energía fijada al año, que la energía solar que llega a la Tierra total es de 4 por 10 a la 18 megajoules al año, y que 0,48 megajoules equivale a un mol de oxígeno. Para resolver este ejercicio, primero debemos hallar el porcentaje de la energía. ¿Cómo lo hallamos? Pues utilizamos la energía que llega al año por el 1,9% entre el 100%, y eso nos da el resultado 7,6 por 10 a la 16 megajoules. Esa es la cantidad de porcentaje que se utiliza de energía. Ok, para esto, para encontrar el volumen del oxígeno, utilizamos el dato que es la energía que equivale a un mol, que es 0,48 megajoules. 0,48 megajoules equivale a un mol de oxígeno por 6 mol de oxígeno, que equivalen a 6 mol de dióxido de carbono, por 36 gramos de oxígeno, de O2, entre un mol de O2, que es el equivalente en gramos, por un mililitro de oxígeno de O2 entre un gramo de O2. Eso nos cancela y nos hace la conversión directa a mililitros por 365 días. Por 365 días, que es el día que es la cantidad de tiempo que debemos hallar, es igual a 5.606,4 mililitros de oxígeno de O2 al año. La segunda parte de este ejercicio es la cantidad en toneladas de carbono por año. Entonces tenemos que la energía consumida fijada al año es 7,6 por 10 a la 16 megajoules. Esto lo hallamos gracias al porcentaje que nos dieron. Entonces 7,6 por 10 a la 16 megajoules al año por un mol de O2 equivale a 0,48 megajoules en la relación que nos da el ejercicio, por 6 mols de dióxido de carbono equivalen a 6 mol de O2, por un mol de carbono equivale a 6 mol de dióxido de carbono. Para cada mol de carbono, el equivalente es 12 gramos de carbono. Así eliminamos el mol. Y para sacar las toneladas de carbono, utilizamos las conversiones, que sería una tonelada, 1 por 10 a la menos 5, la tonelada entre un gramo de carbono. Así eliminamos las unidades de gramos y nos daría 3,16 por 10 a la 12 toneladas de carbono al año. Para el ejercicio número 9, el enunciado es que HCL es una empresa dedicada a la producción. Está preocupada por la visita al cementerio del ministerio, en donde se constató que una de sus calderas está emitiendo más dióxido de carbono que los valores normales. Dicha medición fue tomada en el interior de la chimenea, en donde se registran medidas de temperatura de 150 grados centígrados y presión de 50 atmósferas, y un flujo de 0,002879 metros cúbicos por hora del gas. Sabiendo que la legislación vigente permite 1,2 toneladas de dióxido de carbono al año, y
Conociendo además que la empresa dispone de un terreno de más de 1 hectárea, se le pide calcular la cantidad de árboles necesaria a sembrar para que la empresa pueda cumplir con una legislación. Se cuenta con una especie capaz de fijar 4,3 gramos de glucosa al día por árbol, en condiciones ideales de 25 grados centígrados y una presión de atmósfera. Los datos que podemos extraer del ejercicio 9 son que la temperatura de las calderas son de 150 centígrados. La presión atmosférica de 50 atmósferas. 0,002879 metros cúbicos por hora de dióxido de carbono. El límite permitido, según la legislación, es de 1,2 toneladas de dióxido de carbono al día. Y los árboles que tenemos a disposición para sembrar son capaces de absorber, de liberar 4,3 gramos de glucosa al día. Para este tipo de ejercicio vamos a utilizar la ley de gases ideales, la cual nos permite sacar la ecuación más directa. Entonces, para la temperatura debemos sumarle 273 para así convertirla en Kelvin. Y de ahí partimos. La ley de gases ideales debemos de despejarla, que quedaría en número de moles igual a la constante R por la temperatura entre la presión sobre el volumen. El número de moles sería igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por la temperatura, que serían 323 Kelvin, entre 50 atmósferas por 0,002879 litros por hora. Nos daría de resultado 184 mol por dióxido de carbono. Entonces, partiendo desde este número de moles, empezamos con que 184 moles de dióxido de carbono por hora por 44 gramos de dióxido de carbono sobre un mol, que es lo que contiene, lo que equivale, por 10 a la menos 5 toneladas, 10 a la menos 5 toneladas de dióxido de carbono entre 1 gramo de dióxido de carbono, sería igual a 0,80 toneladas de dióxido de carbono por hora. Partiendo de allí, 0,80 toneladas de dióxido de carbono por hora por 24 horas por 365 días sería igual a 7.008 toneladas de dióxido de carbono al año, la que está emitiendo esta empresa. Para eliminar correctamente este número de dióxido de carbono según la especie de árbol con la que contamos, tendríamos que hacer la conversión. Entonces aquí partimos de 7.008 toneladas de dióxido de carbono al año por 1.000 kilogramos de dióxido de carbono sobre 1 tonelada de dióxido de carbono, que nos elimina las toneladas, por 1.000 gramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de dióxido de carbono para eliminar los kilogramos de carbono. Por 1 mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos de dióxido de carbono. Vamos eliminando y ahora llegamos a los moles. Entonces, por 1 mol de glucosa tenemos 6 moles de O2. 6 moles de dióxido de carbono. Entonces, por 180 gramos de glucosa sobre 1 mol para eliminar. Entonces aquí tenemos, por un árbol absorbe 4,3 gramos de glucosa. Ok, aquí tenemos la conversión. Ahora llegamos a los días, que son 365 días en los que los árboles absorben 3,3 gramos de glucosa. El total sería 4,05 por 10 a la 11 árboles. Necesitamos esa cantidad de árboles para poder eliminar el exceso y que funcione así el plan de tratamiento de esta planta. Muchas gracias.